Vamos con este hieromartín Artemón, prevístero de la Odisea en Siria. Versos. Para el 24 de marzo, saliendo del mundo, acercándose a Dios tuyo y considero sálvame, Artemón. El hieromartín Artemón era hijo de padres cristianos en la Odisea, Siria, en la primera mitad del siglo III. Desde su juventud se dedicó al servicio de la iglesia, sirviendo como lector durante 16 años. Por su entusiasmo en los servicios de la iglesia, fue ordenado diácono por el obispo Sicinius. San Artemón también cumplió este servicio con fervor y diligencia durante 28 años y luego fue ordenado sacerdote. En esta posición, San Artemón sirvió a la iglesia de Dios durante 33 años, predicando el cristianismo entre los paganos. Cuando el emperador Diocleciano 284-305 comenzó su feroz persecución contra los cristianos, San Artemón ya era viejo. El emperador emitió un edicto ordenando a los cristianos que ofrecieran sacrificios a los ídolos. San Sicinius, sabiendo de la inminente llegada del comandante militar Patricio a la Odisea, fue con el sacerdote Artemón y otros cristianos al templo de la diosa Artemisa. Allí destrozaron y quemaron los ídolos, reduciéndolos a polvo. Después San Sicinius y San Artemón reunieron al rebaño en la iglesia y exhortaron fervientemente a los cristianos a permanecer firmes en la fe y no temer las amenazas de los torturadores. Cuando llegó a la Odisea, Patricio celebró un festival de 5 días en honor de los dioses paganos, y luego fue al templo de Artemisa para ofrecer sacrificios. Se enteró de quién había destruido el templo y fue un destacamento de soldados a la iglesia donde los cristianos rezaban. Cuando se acercó a la iglesia, Patricio sintió un escalofrío repentinamente, y luego tuvo mucha fiebre que lo dejó apenas con vida. Lo llevaron a casa y lo acostaron. Los cristianos me han maldecido, y su Dios me atormenta, dijo a los que lo rodeaban. Aunque Patricio rezó a los ídolos, ellos no aliviaron sus sufrimientos. Envió un mensajero a San Sicinius y solicitó su ayuda, prometiendo instalar una estatua de oro del obispo en el centro de la ciudad. El santo respondió: guarda tu oro, pero si crees en Cristo, Él te sanará. Patricio tenía miedo de morir, por lo que declaró que creía en Cristo y la aflicción lo abandonó. Pero incluso este milagro no afectó el alma obstinada del pagano. Aunque no tocó a San Sicinius, hizo cumplir el edicto imperial contra otros cristianos en la ciudad de Cesarea. En el camino se encontró a San Artemo, que era seguido por 6 burros salvajes y 2 ciervos. Cuando el patricio le preguntó cómo podía controlar a estas bestias salvajes, San Artemón respondió que las sostenía con la palabra de Cristo. Patricio aprendió de los paganos que el viejo era el mismo Artemón, que había destruido el templo pagano de Artemisa. Ordenó que Artemón fuera arrestado y llevado a la ciudad de Cesarea. San Artemón fue con los soldados sin miedo, pero ordenó a los animales que fueran a San Sicinius. Al ver a los animales, el obispo Sicinius preguntó: ¿por qué han venido estos animales aquí? Una sierva recibió de Dios el don de hablar y dijo: el impío Patricios está reteniendo al siervo de Dios, Artemo, y lo han llevado encadenado a Cesarea. Nos ordenó que viniéramos aquí para darle esta noticia. No te sorprendas, oh lector, que el Señor que abrió la boca del asno de Balaam también permitió que la sierva hablara. El obispo envió al diácono Fileas a Cesarea para verificar esta información. En Cesarea, Patricio llevó a San Artemo a juicio y trató de obligarla a ofrecer sacrificios en el templo de Asclepio. En este templo pagano vivían muchas víboras venenosas. El sacerdote pagano nunca abrió las puertas ni colocó el sacrificio ante el ídolo. Pero San Artemo, invocado el nombre de Jesús, entró al templo y liberó a las serpientes. Los paganos huyeron, pero el santo lo detuvo. Mató a las serpientes por su adhesión. Uno de los sacerdotes paganos vitalicios creyó en Cristo y le pidió a San Artemo que lo bautizara. Patricio pensó que era Artemo. Espérenme, perdón. ¿Dónde está? Así.
Pensó que San Artemo mataba a las serpientes mediante brujería. Otra vez voy a iniciar, es que me enviaron mensajes ahorita aquí en esto. Voy a iniciar de nuevo porque ya se me fue. Pensaron que era Artemo, ¿verdad? Dijimos. Sí, mataba a las serpientes mediante brujería y nuevamente lo interrogó y lo torturó. Entonces la sierva que había hablado llegó a Cesarea. La sierva se tumbó a los pies del mártir, lambiéndose las heridas. Por orden de Dios, la sierva volvió a hablar, denunciando a los paganos impios. Dirigiéndose a Patricios, la sierva predijo que sería capturado por dos aves rapaces y sería arrojado a un caldero de brea ardiente. Patricio se enfureció porque había sido censurado por la bestia salvaje. Entonces ordenó a sus soldados que disiparan a la sierva con flechas, pero ella escapó. Temeroso de que los milagros realizados por San Artemo atrajeran a más personas hacia él, Patricio dio órdenes de ejecutarlo. Llenaron una enorme caldera de brea hirviendo con la intención de arrojar al santo dentro. Patricio cabalgó hasta la celda a caballo para ver si la brea estaba hirviendo. Entonces dos ángeles en forma de águilas tomaron a Patricios y lo arrojaron a la caldera. Su cuerpo fue consumido de tal modo que no quedó ni un solo hueso. Al ver el milagro todos huyeron, excepto San Artemón, que bendijo y glorificó a Dios. Cuando el santo terminó su oración, un manantial de agua salió del suelo. San Artemón bautizó al sacerdote pagano Vitalicios y a sus muchos paganos que habían llegado a creer en Cristo. A la mañana siguiente, San Artemón dio de comulgar a los recién bautizados los santos misterios. Muchos de los bautizados fueron ordenados por el diácono y el sacerdocio, y Vitalicios fue nombrado obispo de Palestina. Y el hierro mártir Artemón, instruido por la voz de Dios, fue y predicó el evangelio en la costa de Asia Menor. Entonces se le apareció un ángel y lo transportó al lugar que le había sido revelado, donde convirtió a muchos en Cristo, sanando muchas enfermedades y pidiéndoles a los demonios. Los paganos se apoderaron del santo y lo decapitaron en 303. Este es el condacchio y el tono de despedida. Al compartir los caminos de los apóstoles, te convertiste en un sucesor de su trono. A través de la práctica de la virtud, encontraste el camino a la contemplación divina, o inspirado de Dios. Al enseñar la palabra de la verdad sin error, defendiste la fe, incluso hasta el derramamiento de tu sangre. Hiero mártir Artemo, suplica a Cristo Dios para que salve nuestras almas. Hecho digno de una confesión sagrada y contemplando tu vida como mártir, fuiste trasladado al cielo, recibiendo de Dios una corona inmancesible. Por tanto, celebramos tu santa memoria, invocando, acuérdate de nosotros mientras estás ante Cristo, oh sabio hierro mártir Artemón. En verdad me encanta. Este es otro San Mártir, hierro mártir Parcenio, patriarca de Constantinopla. Versos. Desechaste tu cuerpo como una funda, Artemón, despachando la tierra por los cielos. En el 24º Artemón fue recibido en el Edén. El santo hierro Parcenio procedía de Metilene, hijo de padres devotos y virtuosos. Fue educado según la voluntad de Dios. Parcenio se afianzó en los estudios y fue importante hombre de letras de su época. Fue ordenado presbítero y poco después elegido obispo de la iglesia de Quíos. Después de algún tiempo fue llamado al trono patriarcal de Constantinopla. Hacia el final del año 1656, como el patriarca, demostró ser un hombre respetuoso, eficiente en su modo de proceder, culto y luchador por las obras de devoción y por las virtudes y la promoción de la cultura griega. Su agapi por la educación y su interés porque no se apagase la llama del conocimiento le llevaron a escribir al anterior metropolita de Nicea, quien era muy rico y residía en Taurica, cerca del reino de los cosacos. En su escrito le pidió que intensificara el desarrollo de la educación griega. Esta carta cayó en manos de los turcos. De este modo el sultán Ibrahim I ordenó el asesinato de Santo Parcenio. El hierro Martín Parcenio fue aprendido el sábado de Lázaro del año 1657. Le presionaron para aceptar el islamismo
así quería evitar la muerte, pero se mantuvo firme e inamovible en la fe cristiana. Por esto le colocaron en los barrotes de hierro el pórtico llamado Parmak Kaput, del griego Natyak Katou. Su santo cuerpo permaneció colgado durante 3 días y después fue arrojado al mar. Más tarde lo recogieron los cristianos y lo enterraron con devoción y respeto en las islas del Príncipe. Parsenio, el jerarca de Cristo para todos, valientemente disputaste en la ciudad reina, y te cantamos himnos diciendo: en Lesbos, tu patria, Santísimo Padre, mantén la paz, a través de tus sagradas intercesiones, con valentía mártir victorioso. Y aquí está el himno. A mí la verdad me encantan esto me encanta, la mera verdad. Una de mis favoritas, en serio, y es conmemoración del milagro de la Teotocos en el monasterio de las Cuevas de Kiev. Una de mis favoritas, el de la Virgen. Conmemoración del milagro de la Teotocos en el monasterio de las Cuevas de Kiev. Dos compañeros, Juan y Sergio, prometieron adoptarse como hermanos de sangre ante un ícono de la Santa Madre de Dios en este monasterio. Juan era un hombre rico y tenía un hijo de 5 años, Zacarías. Juan se puso muy enfermo. Antes de su muerte, Juan encomendó a su hijo al cuidado de Sergio y le legó una gran cantidad de oro y plata para que los guardaran, y Sergio se los entregara a su hijo Zacarías cuando alcanzara la madurez. Cuando Zacarías alcanzó la madurez, Sergio negó haber recibido nada del difunto Juan. Entonces Zacarías dijo: que jure ante ese mismo ícono de la Santísima Madre de Dios, ante quien entró en una relación de hermano de sangre con mi difunto padre, y si promete que no recibió nada de mi padre Juan, entonces no buscaré nada de él. Sergio estuvo de acuerdo. Cuando Sergio prometió esto, quiso acercarse y venerar el ícono, pero una fuerza lo detuvo y no se lo permitió. Sergio entonces comenzó a gritar enloquecido a los santos padres Antonio y Teodosio: no permitas que este ángel despiadado me destruya. Ese era el demonio que lo ató con el permiso de Dios. Después de eso, Sergio les mostró todo el dinero que Juan le había confiado. Cuando abrieron el cofre, descubrieron que la cantidad se había duplicado. Esta cantidad fue duplicada por la provincia de Dios. Después de recibir el dinero, Zacarías lo entregó al monasterio y luego fue torturado como monje. Zacarías vivió mucho tiempo y fue hecho digno de las grandes dones de Dios y fue trasladado hasta la paz a la eternidad. De veras que para mí que leerles esto, para mí que es una gran devoción para mí, seguir con esto. Y sí, tengo un anillo negro. Y no es que digamos así. Lo compré en Temu, muy barato. Pero son accesorios ortodoxos. No es cualquier cosa. Pero bueno. Otro de mis favoritos. El icono monte sin desprender de la Madre de Dios. Me encanta. Hace unos 250 a 300 años, este ícono estaba en uno de los monasterios masculinos de Tver y fue obsequiado por el superior de Acostas Bolchanino, Bolchanino, perdón, en agradecimiento por su excelencia trabajó en la iglesia del monasterio. Este icono se transmitió de generación en generación, pero cierto impío nieto de Cosme lo quitó y colocó el icono en un ático.
Su esposa soportaba muchos insultos de su esposo y sus parientes. Desesperada por su matrimonio, decidió suicidarse en una casa de baños desierta. En el camino se le apareció un monje y le dijo: ¿A dónde vas, infeliz? Vuelve, reza a la Madre de Dios de la monte sin desprender, y vivirás en paz. La joven esposa agitada volvió a casa y reveló todo, sin ocultar su intención interrumpida. Buscaron al monje, pero no lo encontraron, y nadie lo había visto excepto ella. Esto tuvo lugar en la víspera de la fiesta de la Anunciación de la Santísima Madre de Dios. Encontraron el icono en el ático, lo limpiaron y lo instalaron en la casa en un lugar de honor. Por la noche, el párroco ofició la vigilia de toda la noche ante el icono. A partir de ese momento, la vigilia se ofició en casa todos los años de este día. Durante más de 150 años, el icono estuvo en la familia Bolchanino. Catherine, hija de Basil, el último de la rama Bolchanino, se casó con George Ivanovich Konjaev y se llevó el icono de la Madre de Dios como una herencia preciosa. Molly Evans y vigilias de toda la noche se oficiaron en la casa de Konjaev el 24 de marzo y el 17 de noviembre. Quizás este fue el día en que el icono fue trasladado al monasterio a la casa de Cosmas Bolchanino. En 1863, cerca de la iglesia del cementerio del icono de la Madre de Dios de Smolensk, se decidió construir una capilla en honor a San Tikhon y San Macario de Kalyazin. El entonces propietario del icono, George Konjaev, quien murió en 1868 a la edad de 97 años, quería donar el icono de la Teotocos a la iglesia. Le pidió al clero que construyera otra capilla para el icono milagroso de la Madre de Dios de la monte sin desprender, quien dijo: siento que el mejor lugar para ello es el templo del icono de Smolensk de la Madre de Dios, ya que el lugar en el que se construyó la iglesia en los tiempos antiguos se llama Monte, ya que era el lugar más alto de la ciudad. Los habitantes llevaron a sus posesiones al monte y se salvaron por la ruina durante una inundación. Que el icono Monte sin desprender permanezca en esta montaña con tu bendición, y que todos los que estaban enterrados aquí sean develados con tu bendición, y que todos los que estaban enterrados aquí sean velados con su misericordia. No, perdón, es que mi perro es muy chillón. Sí, aunque te duela, que te duela recibir la verdad, pero es muy chillón. Y que todos los que estaban enterrados aquí sean velados con su misericordia. El 15 de julio de 1866, el icono fue trasladado a la nueva capilla que fue consagrada por el obispo Antonio de Starik el día siguiente. En el icono representa a la Santísima Madre de Dios de pie sobre una elevación semicircular, una montaña en su brazo izquierdo. El divino niño bendice con su mano derecha. Sobre la cabeza de la Madre de Dios hay una corona y en su mano un monte, sobre el cual se ve arriba de iglesias con cúpulas y cruces. Este icono no debe confundirse con el icono Monte sin desprender, no hecho por manos. En iconostasio de la Catedral de la Transfiguración en Solovki, este último representa a la Teotocos en medio del cuerpo, sosteniendo a su hijo en su mano izquierda. En su mano derecha sostiene una escalera y una piedra con la imagen de la cabeza de Cristo, Rey de Reyes. En lugar de las estrellas habituales en su cabeza y hombros, hay cabezas de ángeles. El título de icono se deriva de Daniel 2:44 al 45. Y bueno, esto es todo por los santos del día de ahora. Y perdonen que me haya puesto así, pero luego, mi perrito, no es de causar lástima ni nada, pero, como tiene el pelo ya muy grande y no tenemos ahorita los suficientes recursos para llevarlo al veterinario para que le corte todo el pelo, hace todo lo posible por chillar para que, se está rasqui, rasqui, rasqui. Ya dijo el veterinario que era para causar indignación y causar pena. Pero también estos niños también son muy propensos a querer estar causando penas y penas. Y más cuando son adoptados.
Y este chamaco hace de todo lo posible para que sus garritas, como están grandes, se le queden en el pelo. Por eso ya no, casi no le hago caso en ese sistema. Y dejo que él mismo se arranque los pelos, ¿verdad? Pero bueno, para mí es un gran honor así que y pensamiento dedicarles estos minutos a ustedes para que puedan conocer un poco más sobre estos santos ortodoxos, porque a mí desde que yo me metí en la iglesia ortodoxa me ha ganado el corazón, estoy completamente enamorado de la ortodoxia, como se los dije anteriormente, y a mí esto me encanta, escucharlos, leer estas vidas anteriores de estos santos que dieron su vida por Cristo, a mí me encanta. Además que ahorita estoy así que miren, ahorita estoy de estreno porque me compré esta playera también en Temu, que me encantó, que es cristiano ortodoxo, me encantó esta playera. Y hay algunos hermanos que conozco de la iglesia que están vendiendo playeras y gorras por si quieren ir a ver. Están en Instagram, busquen a una mujer, luego les pongo aquí su perfil para que ustedes vayan a buscarla y le pidan si ellos son los que están haciendo playeras y gorras, porque a mí la verdad me encantaron, pero yo no tengo para comprar tanto, pero bueno. Bueno, este es todo por el video de ahora y espero que les haya gustado. Lo voy a dividir yo creo que en dos partes, no sé muy bien. Si es mucho, en dos partes. Si es poco, todo completo, ¿vale? Así que nos vemos para otro, a ver si mañana puedo hacerles los videos de los santos de miércoles, los hago, si no, hasta el jueves, ¿vale? Y lo ponemos todo junto, ¿vale? Así que nos vemos, hasta luego, bendiciones en sus casas, en sus familias, en sus caminos y en sus trabajos. Bendiciones a todos.